Hola, bienvenidos a este canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y lo invito a suscribirse en el canal, dejarnos un like, hacernos un comentario, una crítica o sugerirnos un tema de su preferencia. Hoy, primero que todo, les quiero dar las 1000 disculpas, las 1000. Había estado del tingo al tango con un evento y estoy que no coordino muy bien a la hora de presentar el tema que va a seguir a continuación. Entonces se los estoy dejando de sorpresa a todos, aparte de eso, porque he tenido ciertas coordinaciones con otras personas y vamos a realizar programas fuera de lo que es lo normal. Entonces hoy le traigo un tema muy amplio, sumamente amplio, porque va a depender mucho del país, va a depender mucho del subsidio o de la producción de las compañías. Hoy le voy a dar lo que es la estructura de una compañía de danza. Y continuamos. Les voy a dar la estructura o las posibles estructuras de compañías de danza. Estamos hablando de profesionales, solamente de profesionales, pero nos estamos refiriendo a todos los géneros danzarios simultáneamente, es decir, tanto al folclore como a los bailes de variedades, como a la danza moderna y contemporánea, como el ballet clásico. Entonces, por supuesto, las terminaciones quizás de esta estructura cambiarían ligeramente en dependencia del género danzario a que nos refiramos o a que querramos traspolar esta estructura. Ante todo, nos vamos a referir exclusivamente a la estructura artística. Bien, esto quiero que quede muy clarito, solamente estamos hablando de estructura artística. Puede haber una estructura técnica dentro de la compañía danzaria, puede haber, y cuando hablo de los técnicos no me estoy refiriendo a la parte técnica de la estructura artística, sino a los técnicos que están pues acoplados a esa compañía. También puede haber una estructura, vamos a llamarlo así, en todo lo que tenga que ver con distintos departamentos en función de la compañía artística, ¿sí? Y por supuesto, si son grandes compañías artísticas, habrán muchas subestructuras que lo que hacen es sustentar, apoyar un poco a esa compañía. Entonces, vámonos a la parte artística de la compañía de danza para entender un poco su estructura. Aquí va a depender muchísimo el volumen de artistas que trabajen dentro de esa compañía. Por regla general, las grandes compañías son subvencionadas por los gobiernos. Estos gobiernos pueden ser del Estado, de la nación, o pueden ser de algún tipo de provincia o estado dentro de una federación muy importante y que le presta mucha atención a la cultura y en específico en este caso a la cultura danzaria. Dicho esto, vamos a hablar, si son grandes compañías, pues la estructura va a estar mucho más fragmentada. Si son pequeñas compañías, que se puede dar tanto en provincia como en estados federativos menores, o quizás hasta en municipios, se puede dar algún tipo de compañía que esté subvencionada por esa entidad, pero es más pequeña y entonces está menos fraccionada la estructura. Una vez dicho todo esto, vamos a pasar a una estructura, vamos a decirla así, hasta cierto punto, que puede servirnos de ejemplo. Tendríamos en la cúspide de la pirámide a las primeras figuras. Se les pueden dar distintas categorizaciones, es decir, podemos decirles primeras figuras, primerísimas figuras, primeros bailarines, primerísimos bailarines. Esos serían términos que podríamos utilizar para la cúspide de esa pirámide de artistas. Bien, a ese mismo nivel, quizás un poquito más, pues van a estar
los directores, por supuesto, de la compañía artística, pero por regla general no es recomendable que sean las mismas primeras figuras. ¿Por qué? Porque si los directores son las primeras figuras, pobrecita compañía, por regla general nadie crece ahí. Entonces, o creces pero hasta un puntito, de ahí para allá no vas a crecer más nunca. Entonces, tenemos a las primeras figuras. Detrás de esas primeras figuras tenemos a otro tipo de artistas que se le llama solistas. ¿Cuál es la diferencia entre la primera figura y el solista? Es exclusivamente el papel que juega dentro de las obras que ya están creadas en la compañía, es decir, de los repertorios de la compañía. Solamente en eso está la diferencia muchas veces. Quiere decir que al solista le falta muy poquito para ser primera figura. Hay compañías enormes que ya cuando llegan a solistas lo subdividen mucho más. Y entonces hay primeros solistas, solistas y por encima del primer solista puede aparecer otra figura que sería el bailarín principal. Entonces tendríamos a las primeras figuras o primeros bailarines, detrás vendría el bailarín principal, después el primer solista o los primeros solistas, detrás los solistas y un poco más abajo hay otra figura que se llama corifeo. No es porque sean feos, es simplemente porque le pusieron así. No vamos a meternos en ver la etimología de donde viene la palabra corifeo. Entonces el corifeo es una persona que acaba, vamos a decir así, de dejar el cuerpo de baile y se le está dando una oportunidad para llegar a ser solista. Entonces es una fase intermedia entre el cuerpo de baile y el solista. Volvemos a retomarlo todo para que usted lo vaya entendiendo. Primeras figuras, bailarines principales, primeros solistas, solistas, corifeos. Y detrás del corifeo, es decir, debajo del corifeo, está el cuerpo de baile. El cuerpo de baile también se puede subdividir en fragmentos. ¿Cómo? Muy simple. Están el cuerpo de baile A, que serían los mejores del cuerpo de baile, el B, que serían un poquitito menos, y el C, que es por donde entrarían todos los cuerpos de baile. Es decir, vas a empezar a aprender a sociabilizar y a entender la compañía. Cuando entras, ese es el mínimo. De ahí vas a empezar a escalar poquito a poquito. Esto es, ya les digo, la imagen de una compañía grande, muy grande. ¿Como cuáles compañías tendrían esta estructura? Bueno, como las grandes compañías del mundo. Estamos hablando del Royal Ballet, del Bolshoi, del Kirov, estamos hablando del Ballet Nacional de Cuba, de la Ópera de París, de ese tipo de compañías. Tendrían más o menos esta estructura. Pegaditos a esa pirámide que acabamos de hacer, habría otra pequeña pirámide, donde estarían también artistas. ¿Por qué? Porque los creadores son artistas, porque los técnicos que se dedican a sacarle provecho a los bailarines también son artistas y así sucesivamente. Y en esa otra pirámide que va paralela a los artistas que usted ve en escena, estaría el director, estaría el regisser, estaría el equipo de regisserato, que ahí vamos a meter a un grupo de personas que se van a dedicar a dar clases, que se van a dedicar a tomar ensayos y que se van a dedicar a la disciplina que hay que tener dentro de la agrupación danzaria. Todas esas personas que hemos hablado sería otra pirámide y entonces tendríamos entidades que lo mismo pueden estar orbitando en algunos momentos en la compañía, como pueden pertenecer a esta compañía, que esas personas se llaman creadores. Y ahí es donde están los coreógrafos. Ya me parece que habíamos hablado de que siempre tienen que recordar que no es lo mismo un coreógrafo que un escenógrafo, que no es lo mismo una coreografía que una escenografía.
Pero bueno, ahí tenemos una estructura que puede servir como base en cualquiera de los géneros. Por supuesto, porque ya los bailarines clásicos estoy seguro que ya metieron y dijeron, se te olvidó. No, no se me olvidó. En el caso del ballet clásico, dentro de estas agrupaciones que ya mencionamos, tenemos que recordar que existen los bailarines de carácter y los bailarines de demicarácter. Bien, y que entonces, aparte de esas dos categorías, esas categorías se subdividen igual. Y en muchas agrupaciones hay primeros bailarines de carácter, solistas de carácter y cuerpo de baile de carácter. Entonces y lo mismo pasa con el demicarácter. Eso hay que tenerlo muy claro. Esas son otras categorizaciones que tienen estas grandísimas compañías. Ahora vámonos a una pequeñita, vámonos a una agrupación que no sea tan grande, que son las más comunes. Déjenme decirles que las grandes compañías de danza son el fruto, por supuesto, de una subvención enorme del Estado. Si no hay esa subvención, olvídese, pequeñas compañías es lo que funciona en cualquiera de los géneros danzarios. Y entonces estas compañías pues lo tienen todo más compactado. Y vamos a ver de que entonces se nos puede dar el caso de que una primera figura o un primer bailarín tenga que hacer tantos papeles de primer bailarín como de bailarín principal, como de solistas y hasta de corifeos. Y que el cuerpo de baile, de la misma manera, va a tener que realizar muchas veces trabajos de corifeos, trabajos de solistas. Ya para llegar a hacer el trabajo de una figura principal, pues está en dependencia muchas veces de qué tipo de actividades realiza la agrupación. Y en el caso de la otra pequeña pirámide, pues vamos a tener que ver también que muchas veces el director artístico es el propio regisser y muchas veces también va a ser el propio maestro y también va a tener que tomar ensayos, porque mientras menos subvención tengamos, pues más difícil y más compacto tenemos que hacer el trabajo. Esto no quiere decir que desmeritemos en lo absoluto a las pequeñas agrupaciones, todo lo contrario. Son dignas de aplausos, muchos aplausos, porque tienen que ser de todo, ellos mismos. Mientras más pequeños, más responsabilidades entre menos personas. Y muchas veces estos bailarines que tienen estas pequeñas agrupaciones son sus propios creadores. Y son sus propios maestros, son sus propios ensayadores y así todo van creciendo y disfrutan muchísimo igual de su trabajo. Ahí se lo dejo de tarea. Si tiene alguna duda, por supuesto, y quiere suscribirse al canal, lo puede hacer, nos puede dejar un like, sugerirnos un tema o hacer un comentario o una crítica. Y si tiene dudas, por favor, no lo dude. Háganos una notita y enseguida se la contestamos. Los invito para el próximo tema. No se los voy a decir, queda de sorpresa. Gracias.